8:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al analista político Lolo Echeverría. Lo invitamos a un diálogo para hablar sobre el momento político que vive el Ecuador con los hechos ocurridos recientemente. La Asamblea Nacional reinstalada ya luego de la vacancia legislativa. Se está dialogando sobre una posible nueva mayoría una vez que el correísmo rompió con el gobierno, aun cuando ha habido bajas, ha habido deserciones en ese bloque. ¿Cómo ve este momento político en estas condiciones? Lolo, buen día. Buen día, Miguel, un gusto estar contigo, un saludo también para la audiencia de tu programa. Me parece que cambió todo con este episodio de carácter internacional. Cambió todo también en la política interna. Era más o menos claro para todos que el presidente Noboa prefirió hacer mayoría con el correísmo y no con el anticorreísmo, aunque parecía que podía haber hecho mayoría con cualquiera de los dos bandos. Y prefirió el correísmo porque seguramente de esa manera neutralizaba un adversario muy poderoso en la Asamblea Nacional. Esto le sirvió para repartirse los cargos en la Asamblea Nacional y para aprobar 5 proyectos fundamentales para el inicio del gobierno del presidente Noboa. Ese acuerdo, que era evidente, nunca se negó totalmente, tampoco se aceptó. Los acontecimientos estos de la Embajada de México lo que han hecho es provocar la ruptura con el correísmo, que en cierto modo beneficia al gobierno nacional porque le libera de un socio peligroso, un apestado que le hacía daño a su gobierno. De manera que en este sentido encontró la coyuntura adecuada para desmontarse de una alianza que era absolutamente inconveniente. Y ahora se aboca a armar una nueva mayoría, que en mi opinión no le será tan difícil, porque nadie querrá sumarse a la revolución ciudadana después de que se ha puesto a favor del enemigo de los ecuatorianos, que en este momento es el presidente López Obrador de México, porque ha pretendido burlarse no solo de la institución del asilo político, sino burlarse del Ecuador, burlarse de sus fuerzas del orden, de sus instituciones, de la justicia, y en ese sentido todos se han juntado, como es natural, alrededor del gobierno para defender la honra nacional. Y el expresidente Correa se ha puesto del lado de México, reclamando él sanción para el Ecuador, en una circunstancia verdaderamente incomprensible. Por esto no le será difícil armar una nueva mayoría, según parece, Miguel. Armar una nueva mayoría alrededor del gobierno y sus desafíos que tienen el resto del periodo, tanto en materia de legislación como fiscalización. Seguramente, porque lo que necesita un gobierno, aunque sea un gobierno de transición, es gobernabilidad, es la capacidad de aprobar leyes, sobre todo en un país que necesita transformaciones fundamentales, que necesitan no solamente leyes ordinarias, sino reformas sustanciales, porque como vemos, todas las instituciones están en crisis debido a la forma semidictatorial en que se gobernó durante 10 años y que dejaron una estructura jurídica apropiada para ese gobierno autoritario. Eso hay que desmontar. Y esto no es fácil sin una mayoría sólida en la Asamblea Nacional. Por eso tiene que buscar esa mayoría para poder gobernar y para poder soñar en hacer los cambios indispensables que necesita este país. ¿Será posible articular una mayoría con el resto, menos con
la Revolución Ciudadana en la Asamblea? Me parece que es fácil, en primer lugar, porque ya había un apoyo a las tesis del gobierno, a la línea política del gobierno en otros partidos, como Gente Buena, como el grupo de amigos, digamos, los que heredaron la línea política de Villavicencio. Incluso el Partido Social Cristiano, que expresó afinidad con la línea política del presidente Noboa. Si juntamos todas esas fuerzas, más el propio equipo legislativo que tiene el partido de gobierno, parece que es posible una mayoría. Inclusive se anuncian y se han hecho públicas ya algunas deserciones del grupo de la Revolución Ciudadana, seguramente porque tienen vergüenza de la posición antinacional que ha asumido su líder, y en segundo lugar porque es un partido que también está en crisis. Es un partido que está dividido en dos. En una parte están los prófugos, los acusados y condenados, y en otra parte están los que merecieron apoyo popular para asumir funciones en alcaldías, prefecturas, en la propia asamblea, etcétera. Tarde o temprano ese partido tiene que dividirse y por un lado quedar todos los prófugos y por otro lado quedar los que deseen reconstruir ese partido y emprender en una política civilizada, Miguel. Lolo, a propósito de lo que señala y nos describe, que está en crisis la Revolución Ciudadana, quisiera leer para que lo comente hoy. Diario Expreso, página 3, trae un análisis que dice, voy a leer textualmente, dice: el correísmo quedó para fanáticos. Semana negra para el expresidente prófugo y su partido. A las revelaciones judiciales en Miami y en Quito se suma un INRI sin retorno, el de traidor a la patria. ¿Qué opina? Sí, es lo que acabo de decir, que él asumió, el líder del partido, asumió una posición contra el país al reclamar sanciones por parte de México. Es decir, que casi se puede, como le ha acusado la ministra del Trabajo, de traición a la patria. Ningún político puede asumir esa posición. Ningún político puede pretender tener un futuro político juntándose con personas que están atentando contra la dignidad nacional. De tal manera que esto es simplemente el colofón de una tendencia que ya se venía dando de crisis dentro de este partido, porque es evidente que todas las circunstancias que se han desarrollado y se han puesto a la luz del día, como el juicio al ex contralor Poli y las declaraciones hechas por los funcionarios en Ecuador, revelan sin lugar a dudas que se trataba de un gobierno que había conformado una estructura delictiva para saquear los recursos nacionales y para instituir en el país un gobierno populista autoritario. Ya no cabe duda de eso y por lo tanto ya no cabe que políticos que quieran tener futuro, que quieran exhibir honradez, se junten con ese personal que ha sido delatado por los juicios políticos, aunque sean presionados, pero finalmente han delatado y han presentado pruebas de esa corrupción. De tal manera que la crisis dentro de este partido es absolutamente inevitable y absolutamente lógica, y en el futuro inmediato empezaremos a ver no solo deserciones, sino inclusive denuncias de unos a otros para establecer posibilidades de futuro político. ¿Cuánto incidirá estos procesos judiciales
tanto en el Ecuador cuanto en Miami. Lo de Miami se sigue con mucha expectativa. Día a día salen nuevos elementos, testimonios, documentos, no solo contra Carlos Polit, sino ya fue mencionado ayer Jorge Glass, que le entregaron dinero, que le entregaron a Pamela Martínez, funcionaria muy cercana del expresidente prófugo en Bélgica, y también pagos a favor de Alianza País, como se denominaba entonces. Geraldo de Sousa, el brazo derecho de José Concienciado Santos de Odebrecht, confirmó en la audiencia de ayer que aportaron dinero a funcionarios del Estado y también Alianza País a través de dineros entregados y transacciones. ¿Cuánto puede afectar esto cuando se aproxima el dictamen contra Carlos Polit? Bueno, muchísimo, porque la estrategia de la Revolución Ciudadana y de sus líderes ha sido apelar al concepto de lawfare. Quiere decir que todas las acusaciones que se les hacen, e incluso los juicios, achacar a una supuesta persecución judicial. Esa estrategia queda desmontada, queda invalidada, porque se trata de un juicio que se hace en una jurisdicción como la norteamericana, que tiene fama de ser muy sólida como justicia, y exigir pruebas fehacientes para las condenas. Y por eso ya no solo se trata de delatar determinadas denuncias, de determinadas violaciones a la ley, sino de presentar pruebas para sustentar esas delaciones. Esto es lo que hace importante el juicio en Estados Unidos. Que lo que hemos escuchado hasta ahora, es evidente que hubo pagos, que hubo sobornos y que esos sobornos sumaban millones. Y hay pruebas de eso porque los involucrados han presentado cuentas, han presentado número de cuentas, bancos y todos los mecanismos de esas transacciones delictivas. Todo esto echa por tierra este concepto de lawfare en el que quería ampararse la Revolución Ciudadana. Así que están en problemas sumamente serios ante estas nuevas revelaciones de una solidez incontrastable, Miguel. De cualquier manera, conforme avanzan los días hasta llegar al pronunciamiento final en el caso de la Corte del Distrito Sur de Miami, en el escenario que sea condenado, sentenciado Carlos Polit, también sería un golpe, porque él fue contralor en la Revolución Ciudadana del 2007 al 2017. Una de las cosas más graves que hemos visto en las últimas revelaciones es que los funcionarios que tenían que ejercer control fueron parte de la trama delictiva. No solo en el caso de la Contraloría, también lo hemos visto en el caso del Consejo de la Judicatura, en el caso de Wilman Terán y sus compinches. El Consejo de la Judicatura, que tenía que velar por la disciplina de los jueces, eran los que formaban parte de una estructura que estaba delinquiendo, cometiendo toda clase de delitos y pervirtiendo la totalidad de la administración de justicia. En el caso del ex contralor Polit, esto revela muchísimo. En primer lugar, cómo fue que le auparon a él, cómo fue que se querían aprovechar de su presencia ahí para cometer no solamente delitos en contra de las funciones que tenían que cumplir, sino que era una verdadera estrategia de dilapidar los recursos nacionales, de apropiarse de recursos que son de todos, una gavilla de ladrones enquistada en el organismo de control. No puede haber nada peor que eso.
porque no solamente no controlan ni permiten el robo, sino que se convierten en ladrones de ellos mismos. Esto es lo que se ha descubierto en el caso del excontralor Polit. Y en el transcurso del juicio se establecerán todas las redes, toda la telaraña de corrupción que se había organizado en ese gobierno. Este contralor, que fue calificado de 100% como habilitado para ejercer ese cargo, lo que hace es echar por tierra todo, incluyendo las designaciones de todos los titulares de los organismos de control, porque eso también era todo organizado para tapar la corrupción en la que estaban empeñados. Así que esto lo que deja es en descampado, en desnudez a todo ese gobierno, a todos sus colaboradores y especialmente a los que han sido acusados por la justicia ecuatoriana. Volviendo al tema legislativo, ¿cuál es el panorama? Que estamos en carrera contra el tiempo, ya próximamente se empezará la campaña electoral para las elecciones presidenciales y legislativas de febrero del 2025, y consecuentemente la agenda se aprieta, y ahí, por ejemplo, en el tema de fiscalización, sigue latente el juicio a la fiscal, que en estos momentos ha sido la que ha destapado esta corrupción galopante en el Ecuador. Sin duda, la tarea de la fiscal es la más notable de todas en el Ecuador. Sin la solidez de las investigaciones de la fiscal, sin la entereza personal para superponerse a todas las amenazas y los intentos pseudolegales para destituirle, sin la entereza personal de la fiscal Salazar, hubiera sido imposible que lleguemos al punto en el que estamos de separar la cizaña del trigo. El Ecuador ya no puede continuar en una situación en la cual los honrados están en desventaja en una administración corrompida. Hay que hacer un parteaguas para poder recuperar la democracia, la política en el Ecuador. Y la fiscal es la que ha hecho esta tarea, la que ha iniciado esta tarea. El Ecuador le tiene una deuda de gratitud inmensa por esta tarea que ha hecho. Y ha dejado al descubierto todas las líneas de corrupción en que han incurrido estos gobiernos dictatoriales, incluyendo las conexiones internacionales. Lo que ha hecho López Obrador es descubrir cómo se había convertido ese país en un elemento fundamental para todos estos gobiernos autoritarios de populistas de izquierda que proliferaron en América Latina. Ese gobierno se convirtió en la guarida de ladrones y pretendió hacer lo que hizo en Bolivia, lo que hizo en Perú, pretendió hacer en el Ecuador, de llevarse los ladrones y protegerlos en México. En esas condiciones no es posible la lucha anticorrupción, que es también un compromiso internacional. No es posible tampoco administrar justicia, limpiar la justicia, si es que hay estas conexiones internacionales. Todo eso ha puesto al descubierto la fiscal Salazar, de manera que ella es un puntal indispensable en este momento para esta tarea de reconstrucción del país. Diálogo con Lolo Echeverría, analista político. Con este entorno y esta coyuntura, ¿cómo ve la consulta popular que en 10 días se realizará el domingo próximo, donde habrá 11 preguntas de consulta popular y de referéndum? ¿Cuánto abona? Hemos visto encuestas que han sido públicas que impulsado a la tesis propuesta por el Ejecutivo,
los hechos de México, los juicios penales que están en ciernes, las investigaciones, el caso Polit. ¿En qué condición queda el referéndum y la consulta popular con temas muy importantes como el que Fuerzas Armadas contribuyan en medio de este conflicto armado interno que vive el Ecuador? Bueno, queda en una posición muy ventajosa, porque se ve la necesidad de luchar contra la violencia de la corrupción. El Ecuador estaba ya en riesgo de convertirse en un narcoestado, pero en la peor circunstancia posible, en la de que los carteles de la droga pudieran influir en la designación de funcionarios de gobierno. Es decir, ese es el peor grado posible de contaminación de un gobierno. Ya estaba en ese peligro el Ecuador, y estos últimos acontecimientos nos tienen que llenar de esperanza de que es posible luchar contra la corrupción, de que es posible librarnos también de la violencia que esta corrupción establece, y que nosotros tenemos que empezar a pensar las fórmulas más idóneas para purificar la política, porque si la política es la que pone candidatos, esos candidatos tienen que ser honrados, eficientes, para que pueda resurgir la democracia. Estos acontecimientos han facilitado la claridad que los ciudadanos deben tener respecto de la consulta popular. El sí en la consulta se va a poner de manifiesto la fe que tienen los ciudadanos en la recuperación del control del país, en la eliminación de la violencia mediante nuevas posibilidades de lucha en contra ella, dándole recursos y facilidades a las fuerzas del orden, a la policía y a las fuerzas armadas. También buscando mejorar el empleo con el trabajo por horas. Por supuesto que este impulso que ha tenido la consulta popular no nos exime de la responsabilidad de pensar cuidadosamente todas las preguntas. Por ejemplo, la pregunta sobre el trabajo por horas, para poner un ejemplo. Esa pregunta es importante porque mejora las posibilidades de empleo. Sin embargo, tiene riesgos. Tiene riesgos porque necesita un control muy especial para evitar abusos. Abusos como los que se cometieron, por ejemplo, con la tercerización. La tercerización es una institución buena que funciona en muchos países, pero aquí se cometieron abusos que desacreditaron esta institución. Claro, el mecanismo fue bueno, pero se deslegitimó por algunas acciones, no por todos, ¿no? Entonces, así es. Se deslegitimó. Puede pasar lo mismo con el trabajo por horas, y si es que se abusa y no hay controles, entonces puede atentar contra los derechos de los trabajadores e incluso contra la seguridad social, porque la recuperación de la seguridad social tiene que ver con el incremento del número de afiliados, y el abuso de esta norma puede reducir el número de afiliados. Así que hay que pensarlo con mucha responsabilidad y exigir también que haya claridad sobre las preguntas y sobre el modo de aplicar estas reformas que se quieren implementar, Miguel. Claro, por ello invocamos que el pueblo ecuatoriano está obligado a definir en las urnas de manera libre, pero con conciencia y de manera responsable, procesando las 11 preguntas. Más aún, si bien estas preguntas hay que estar conscientes, no va a solucionar todos los problemas existentes, pero, por ejemplo, en medio de un conflicto armado interno, ¿cómo no dar respaldo a Fuerzas Armadas para el control en las cárceles, control de armas, municiones, explosivos, que Fuerzas Armadas siga de manera permanente dando el apoyo a la Policía Nacional? Eso sería importante para el país en estos momentos, en estas condiciones, Lolo. Absolutamente, es cuestión de supervivencia para los ecuatorianos ahora
el darle posibilidades a la fuerza pública para combatir esta ola de violencia, con todas las formas posibles. Pero hay otra de las preguntas que es fundamental y es la relativa a la extradición. Esto es importante porque es lo que más temen los dueños del narcotráfico, los carteles estos incrustados en la realidad ecuatoriana, es lo que más temen. Esto provocó una guerra, prácticamente una guerra civil en Colombia. Y por eso Escobar acuñó esa famosa frase de que prefieren una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Bueno, este temor es lo que ellos lo que conduce a que ellos luchen muy profundamente en contra de la aprobación de la extradición. Y esto para nosotros es fundamental, porque si esto es lo que temen, quiere decir que es un arma a nuestro favor. Y la extradición es comprensible que genere pánico entre los narcotraficantes, porque no es lo mismo estar en el Ecuador, en cárceles que se han convertido en centros de operación del crimen, a estar en una celda en Estados Unidos por decenas de años. Esto es lo que nosotros tenemos que utilizar como recursos de defensa, Miguel, en contra de estas bandas internacionales. Más aún a lo que señala Lolo Echeverría, le pregunto, en el caso Metástasis, una de las investigaciones penales destacadas que ha puesto en escena la fiscal general, hay testimonios de que el narcotráfico financió el año pasado para decirle no a la extradición. Y también es bueno señalar que no se puede malograr como ocurriera en la consulta popular del 5 de febrero del 2023, cuando por votar contra el presidente proponente, que había bajado su popularidad por todos sus errores, ganó el no en temas trascendentales que hoy se vuelve a plantear como la extradición. Sí, correcto, Miguel. Esto es importante porque son las mismas, algunas de las preguntas son las mismas que intentó el expresidente Lasso, pero fracasó. Fracasó porque ya no tenía capital político suficiente para trabajar por esa consulta. Ahora el presidente Noboa tiene una circunstancia absolutamente diferente. El episodio de México deja en muy buena posibilidad de una victoria en la consulta popular, y esto le va a dar entonces también al presidente Noboa una capacidad de emprender las reformas necesarias para el país. De manera que en ese sentido, esto puede considerarse como un éxito político del presidente Noboa y un fracaso rotundo de las fuerzas de la izquierda, del populismo de izquierda, que tan perjudiciales fueron para el Ecuador y para muchos países de América Latina. Un gusto dialogar, como siempre, con Lolo Echeverría, analista político en la revista de Opinión Democracia. Lolo, muy amable. Gracias a ti, Miguel. Un buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volveremos. Tenemos previsto un diálogo con la subsecretaria general de Gestión Gubernamental, abogada Rosy Torres, para hablar de algunos temas vinculados con la consulta popular, de manera especial la pregunta relativa en el referéndum, la pregunta la pregunta cuarta, que si está de acuerdo en que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda